Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Julio 14. La sabiduría no la obtienes por medio de la experiencia o la investigación. Obtienes la sabiduría por medio de la relación. La gracia hace posible esta relación. Es uno de los resultados del pecado más subestimados, oscuros y peligrosos. ¿Qué es? El pecado nos reduce a ser necios. Tristemente, demostramos esa necedad cada día. Creemos que podemos gastar lo que queremos para satisfacer nuestros deseos interminables, sin entrar en una deuda irremediable. Creemos que el sexo, la comida y la diversión pueden satisfacer el hambre de contentamiento y de vida en nuestros corazones. Creemos que podemos rebelarnos contra la autoridad y que al final va a estar bien. Pensamos que podemos ser egoístas y demandantes en nuestras relaciones y que nuestros seres queridos aún querrán estar cerca de nosotros. Pensamos que podamos buscar placeres de la creación en cualquier momento y de cualquier forma, que deseamos sin terminar con sobrepeso, adicciones o deudas. Pensamos que podemos ignorar los límites de Dios sin tener consecuencias. Pensamos que merecemos aquello que no merecemos y que somos capaces de hacer lo que no podemos hacer. Lo sorprendente es que más veces de lo que nos gustaría admitir, pensamos que somos más inteligentes que Dios. Para los pecadores, y eso nos incluye a todos nosotros, la sabiduría no es natural. Es una de las búsquedas más profundas e importantes de la humanidad. Quizá haya unas pocas preguntas más significativas que esta. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Es difícil para nosotros obtener sabiduría por medio de la investigación o la experiencia, ya que ambas son filtradas e interpretadas por nuestros necios corazones. Es aquí donde la Biblia nos saluda con un mensaje radical y alejado de la naturaleza. No puedes comprar la sabiduría, no la puedes obtener con trabajo o con experiencia. No, la sabiduría es el resultado de un rescate y una relación. Para ser sabio, primero necesitas ser rescatado de ti mismo. Es necesario que se te dé un nuevo corazón, uno que sea humilde y que esté listo para recibir de arriba lo que no puedes encontrar en esta tierra. Después, necesitas entablar una relación con aquel que es por definición la sabiduría. Colosenses 2:3 dice de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Piensa en esto. La gracia te ha conectado con aquel que es la sabiduría. La gracia ha causado que la sabiduría viva dentro de ti. Esto quiere decir que la sabiduría está siempre contigo y a tu disposición. Aquel que es la sabiduría ahora te guía. La sabiduría te protege. La sabiduría te redarguye. La sabiduría te enseña y te hace madurar. La sabiduría te anima y te consuela. La sabiduría obra en ti para cambiar tus pensamientos y redirigir tus deseos. La sabiduría perdona tu pasado y sostiene tu futuro en sus manos. Y la sabiduría te da la bienvenida a una eternidad donde la necedad ya no existirá más. Hoy, una vez más, demostrarás tu necesidad de la sabiduría. No te resistas. Busca ayuda con un corazón agradecido. La sabiduría ha venido para estar contigo por siempre. Para profundizar y ser alentados, Proverbios 2. Gracias, Tita. Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días los que se acaban de conectar. Como leía nuestra hermana Tita, el devocional de hoy es para todos. ¿Por qué para todos? Porque todos en algún momento somos necios. Pensamos que somos más sabios que Dios. Pensamos que la sabiduría nuestra es perfecta. Y la sabiduría perfecta viene de parte de Dios. Mis hermanos, hoy no vamos a hablar ni de psicología, ni de autoayuda, ni de cómo mejorar nuestra vida. Venimos a la palabra de Dios para enfrentar una verdad muy incómoda, una verdad que la cultura
rechaza a la cultura moderna, este siglo, rechaza con todas sus fuerzas. Somos necios. Y no solo eso, hermano, no solamente somos necios, sino que no podemos dejar de serlo por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad. El devocional que leyó nuestra hermana Tita esta mañana, que está basado en las Escrituras, realmente nos confronta con esta realidad. El pecado nos reduce a ser necios. Hermanos, y esto no es un insulto, es un diagnóstico médico del alma que nos da nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Miremos cuál es el problema fundamental. El mundo nos dice de que el problema de la humanidad, o sea, el problema del hombre es la falta de educación, la falta de recursos, la falta de oportunidades. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y dice algo que es radicalmente fuerte y por eso el Evangelio es ofensivo. El problema fundamental es el pecado. Y el pecado ha vuelto a necio el ser humano. Miren lo que dice la Escritura. En Romanos, en Romanos capítulo 1 nos dice la palabra del Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. La necedad del hombre por causa del pecado nos lleva a la idolatría. Y se van a dar cuenta del por qué la necedad más grande del hombre es la idolatría. El hombre, en su rebelión contra Dios, ha perdido inteligencia. Ha perdido, no ha perdido inteligencia, perdón, mis hermanos, ha perdido la capacidad de ver la verdad, de ver a Cristo. No podemos ver a Cristo en nuestra sabiduría. Incluso van a ver ustedes que la cruz de Cristo, que es sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para el mundo es una locura. Nosotros sin Cristo estamos, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Y todo lo que hacemos, aunque parezca muy sabio ante nuestros ojos, está lleno de necedad y nos lleva a la muerte. Mis hermanos, el hombre tiene mucha sabiduría para construir cohetes, llegar a la luna, pero no podemos construir una relación matrimonial que dure. Podemos descifrar el genoma humano, lo vemos en la ciencia como ha venido creciendo todos los días, la ciencia ha aumentado, pero no podemos controlar nuestra lengua. Eso es necedad. Tener conocimiento sin sabiduría. Y es muy importante entender esto, mis hermanos. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. El hombre puede tener conocimiento de Dios, puede saber de Dios, pero si no tiene una relación personal por medio de Jesucristo, es un necio. Y todo lo que hace es necedad. Hay un texto que es fundamental para el devocional de hoy. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo, mis hermanos, es fundamental dentro del devocional. Es el fundamento mismo sobre el cual toda la sabiduría se construye. Sin el temor de Dios, sin el temor a Jehová, no hay sabiduría. Puede haber información, puede haber habilidad, puede haber astucia, pero no hay sabiduría, porque la sabiduría comienza donde el hombre termina, en la reverencia asombrosa ante un Dios todopoderoso, ante un Dios santo, ante un Dios inmutable, ante un Dios autoexistente, ante el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Mis hermanos, hoy vamos a ver una verdad fundamental, que el temor a Jehová, el temor a Dios no es solo un punto de partida de la sabiduría, sino también su ausencia y su meta final. Sin temor de Dios no hay sabiduría y sin Cristo no hay temor de Dios que salve. Miremos la naturaleza de la sabiduría, que es un don divino, no un logro humano. La palabra hebrea para principio que usa el texto de Proverbios, cuando dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, significa la parte principal, el fundamento, el punto de partida esencial. Mis hermanos, no es simplemente el primer paso en una lista de pasos, es el cimiento sobre el cual todo lo demás se edifica. Sin el edificio se derrumba.
Miremos ahora entonces la definición de temor, del temor a Dios. El temor a Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos, no es un miedo servil, que es lo que están dando a entender el hebreo que escribe en el Antiguo Testamento. No es un miedo servil, como el miedo de un tirano que te va a castigar. Mis hermanos, el temor a Dios es reverencia asombrosa, una reverencia que nos humilla ante la santidad, ante la majestad y la autoridad de Dios. Es un temor que nace, dado por Dios, por medio de su amor, por medio de la revelación de su carácter. Y todo eso pasa solamente es a través de Jesucristo. El temor reverente, mis hermanos, es como el temor de un hijo que tiene a un padre amoroso, pero que tiene autoridad. No es un miedo a ser lastimado. No, mis hermanos, no es el temor. Es un respeto profundo por su autoridad, por su sabiduría, por su majestad. Mis hermanos, el temor a Dios nos lleva a adorar. Recordemos a Isaías. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías cuando vio la gloria de Dios? Ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. Ese es el temor de Jehová, ver la santidad de Dios en tu propia pecaminosidad. El temor a Dios nos lleva a obedecer. Y no es una emoción pasajera, mis hermanos, es una disposición del corazón que nos lleva a la obediencia. Como dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Vamos, el temor de Jehová es un principio fundamental y lo repite Proverbios 1:7. El principio, la sabiduría es el temor a Jehová. Escuchen esto, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire que aquí hay un contraste. El sabio tiene temor a Jehová. El necio desprecia la sabiduría. La necedad no es ignorancia, mis hermanos. Es rechazo activo a la autoridad de Dios. Y aquí hay un punto fundamental. Dios te dice lo que tienes que hacer y lo que debes hacer para que viva tu alma. Tú lo sabes, Dios te ha dicho, pero tú lo rechazas porque no quieres reconocer la autoridad de Dios. No quieres reconocerle que Él es sabio, lo que está diciendo es lo que debes hacer. Es una lucha de reinos, de tronos, de nuestra voluntad. Hermanos, el necio no es alguien que no sabe, es alguien que no quiere saber porque sabe que si sabe tendrá que obedecer. El necio es un rebelde. Cuando nosotros somos necios estamos rebelándonos contra Dios. Estamos diciendo, Dios, tú no sabes nada, yo sé. Tú no entiendes lo que estoy sufriendo. No entiendes que estoy comportándome de esta manera, reaccionando de esta manera porque estoy sufriendo. Dios entiende. Hermano, Dios sabe. Dios te conoce mejor que tú mismo. Así te dice que engañoso es el corazón del hombre. Mis hermanos, esto destruye cualquier noción moderna de que la sabiduría es neutral. La sabiduría no es una habilidad que puede tener independientemente de tu relación con Dios. Tú no puedes tener sabiduría sin Dios. La sabiduría es esencialmente del espíritu. Es un conocimiento de Dios, sumisión a Dios, reverencia a Dios. Cualquier otra sabiduría que no tenga el temor a Dios como su fundamento no es sabiduría. Es astucia humana, que es necedad a los ojos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que los sabios, o sea, los filósofos de la época, cuando se predicó el Evangelio en la iglesia primitiva, la cruz era un tropiezo? Porque ellos buscaban sabiduría, pero ¿cuál sabiduría? La sabiduría del hombre. Porque es que la sabiduría del hombre lo hace orgulloso, soberbio, altivo, prepotente, autosuficiente. Lo hace sentir como si fuera Dios porque sabe mucho. El temor a Jehová, mis hermanos, es el resultado de la gracia soberana. Sin el temor a Jehová, como dice la Biblia, sí, o sea, el temor a Dios es sabiduría. Y Jehová da sabiduría. Entonces el temor a Dios también es un don de Dios. No es algo que nosotros naturalmente podamos producir por nosotros mismos. ¿Cómo nos describe a nosotros la Biblia sobre el hombre natural? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. No lo había sin Cristo, mis hermanos.
Cristo nos permitió ver a Dios en todo su esplendor. Y por eso caemos de rodillas delante de Él y podemos decir, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Por más sabios que creamos, delante de la sabiduría y el poder de Dios, revelado en la cruz de Cristo, caemos rendidos ante Él. El hombre natural no tiene temor de Dios. No lo tiene porque no puede tenerlo. El temor a Dios es un don que Dios da cuando regenera tu corazón. Recordemos a Jeremías. Jeremías nos enseña una verdad fundamental y está en el Antiguo Testamento. Dice, te daré un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente y haré que no se aparten de mí. Es el nuevo pacto, mis hermanos. Nos daría un nuevo corazón porque nuestro corazón está podrido, lleno de maldad, lleno de orgullo, lleno de necedad, lleno de nuestra propia autojusticia y nuestra propia sabiduría. Una sabiduría y una autojusticia que sin Cristo sabemos el final, el lago de fuego, el infierno. El temor a Dios, mis hermanos, es una obra de Dios en nuestro corazón. No es el resultado de un esfuerzo humano, no es el resultado de la gracia divina, no de nuestras obras, sino la obra redentora de Cristo en la cruz. Mis hermanos, la sabiduría es el conocimiento de nuestra relación con Dios. Es lo que dice Proverbios 2:5. Entonces entenderás, mire, escuche esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mis hermanos, el conocimiento de Dios no es abstracto, es relacional por medio de Jesucristo. No es saber sobre Dios, es conocer a Dios. Y ese conocimiento se manifiesta en el temor a Jehová. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí que soy el Hijo. Se trata de relación, no de saber, sino de conocer, de intimidad, de compañerismo. Pues que el Salmo 33 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Miremos la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es saber de un Dios que es santo. Sabiduría es tener temor reverente por su santidad. Conocimiento es saber de que Dios es amoroso. Sabiduría es confiar en su amor, incluso en la prueba, incluso cuando estoy sufriendo, incluso cuando me están humillando, incluso cuando eh, me están crucificando, porque es que eso pasa, mis hermanos. Nosotros estamos en un proceso de santificación y es doloroso. Humilla a ese viejo hombre, humilla el ego, humilla la soberbia, la altivez, conocimiento. Saber de que Dios manda a no mentir, sabiduría, decir la verdad, aunque sea costoso. Es lo que dice Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Mis hermanos, sabiduría no es, en primer lugar, una habilidad práctica, es una orientación espiritual. Es ver a Dios como Él es y vernos a nosotros mismos como realmente somos. Es una relación con Él. Es temer a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Apartarnos del mal. Miremos la necesidad humana, nuestra necesidad es la ausencia del temor a Dios. ¿Cuál es el origen de la necedad, mis hermanos? Es la supresión de la verdad, es detener la verdad. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra, mis hermanos, que dice detiene, en el original significa que reprimen, suprimen. El hombre no es ignorante de Dios, sabe que Dios existe por la creación, que es la revelación natural, Romanos 1:19, pero suprime esa verdad porque no quiere enfrentarla, porque si la enfrenta, si reconoce que Dios es Dios, tendrá que someterse a Él. ¿Cuál es el resultado? Hermanos, el temor de Dios es reemplazado por la idolatría, como hablamos inicialmente en el devocional. Y lo que dice Romanos 1:21 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice, hermano, nuestra necedad, la necedad humana, es idolatría. El hombre no se vuelve ateo, se vuelve idólatra. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no ateo? Porque tiene sus propios dioses, cree en su Dios. El hombre no se vuelve ateo, se vuelve idólatra. Crea a Dios a su imagen, porque no puede soportar al Dios que es verdadero, porque al hacerlo pierde el temor a sus propios dioses y teme al Dios verdadero. Por eso se vuelven necios. El devocional que leyó nuestra hermana Tita ofrece una lista de necedades cotidianas y vamos a ampliarlas teológicamente, mostrando cómo cada una de esas manifestaciones de la falta del temor a Dios, la necesidad económica, esa necesidad económica, creer que las riquezas son seguridad, como dice Proverbios 11:28, el que confía en su riqueza caerá. La falta de temor de Dios se manifiesta cuando confiamos en que lo que puedes ver, dinero, en lugar de lo que no puedes ver, Dios. Jesús dijo, Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El temor a Jehová te lleva a confiar en el proveedor, no en la provisión. Nos hace ser sabios en administrar nuestros recursos porque no son tuyos, son del Señor. Porque todo lo que tú tienes y todo lo que tiene el hombre fue dado por Dios. Pero somos malos mayordomos al administrar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nuestra propia gloria, en nuestra propia gloria. No consultamos a Dios para tomar una decisión económica, para hacer una compra. No lo hacemos, señor, no lo hacemos, hermano. Somos necios en nuestras finanzas y queremos tener y tener, no importa qué tengamos que hacer para tener más, porque eso se convierte en codicia. La necedad hedónica, ¿qué significa eso? Creer que el placer es el fin último, como dice Eclesiastés 2:1. Y es el testimonio de Salomón, el hombre que lo probó todo, vino, mujeres, música, construcción, perdón, placeres. Su conclusión, ¿qué es? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, la falta del temor a Dios se manifiesta cuando buscas el gozo en la creación en lugar que el creador. El temor de Jehová, mis hermanos, nos lleva a decir, tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Porque en nuestra necesidad buscamos placer y gozo en la creación, no en el creador. Y empezamos a adorar más al creador que a la creación. Y empezamos a buscar sentido, propósito y dirección en las cosas creadas. La necedad de la rebelión. Creer que podemos desobedecer a Dios sin consecuencias. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice, hermano, la falta de temor a Dios se manifiesta cuando crees que la santidad es opcional. El temor de Jehová te lleva a decir, ¿cómo podría hacer esto yo, este gran mal, y pecar contra Dios? Eso lo dijo José cuando fue acosado por la esposa de Potifar. Génesis 39:9. Ahora miremos la necedad relacional. Creer que podemos ser egoístas y aún así ser amados. Escuchen esto. Creer que somos egoístas, o sea, creer que ser egoístas y aún así ser amados. Hermanos, el egoísmo en nuestras relaciones interpersonales es destructiva, porque queremos que todo gire en torno a nosotros, que hagan nuestra voluntad, que cumplan me perdón la palabra que usar, nuestros berrinches. Mira lo que dice Filipenses 2. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a quién, a sí mismos. Y luego por un ejemplo, a Jesucristo. Haya pues en vosotros un sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo que aferrarse como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fue una decisión de Él, ponernos a nosotros en primer lugar. Y es Dios. El Hijo de Dios se humilla. ¿Y por qué nosotros no? Más bien humillamos a los demás porque queremos hacer nuestra voluntad. La falta de temor, mis hermanos,
A Dios se manifiesta cuando pones tus intereses por encima de los demás. El temor a Dios nos lleva a reconocer que todos somos iguales, pecadores ante un Dios santo, y por lo tanto debemos tratarnos con humildad. Qué tremendo esto, ¿no? Y es por eso que nuestras relaciones interpersonales están tan malas, en el matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, porque queremos que todos nos rindan pleitesía. Porque como sé de la Biblia, entonces lo tengo que mirar como un pecador. Como él no conoce, como ella no conoce. Es al contrario, mis hermanos. Ellos deben ver a Cristo en nosotros. Nos están humillando. Entreguemos a Cristo nuestra causa que Él juzga justamente. Así lo hizo Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos la necesidad suprema. Creer que eres más inteligente que Dios. Y este es el pecado de la serpiente en Génesis 3:5. Seréis como Dios. Eso fue lo que les ofreció. La falta de temor a Dios es la raíz de toda idolatría. Cuando decidimos por nosotros mismos que lo que es bueno y lo que es malo, estás diciendo que tu sabiduría es superior a la de Dios. Eso, mis hermanos, es la esencia de la necedad. El temor a Dios nos lleva a decir, no sé como yo quiero, que no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39 le está diciendo Cristo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la consecuencia final de la necedad? El juicio de Dios. El devocional que leyó nuestra hermana Tita termina con una nota de esperanza, pero no debemos pasar por alto la advertencia. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, los necios no son solo aquellas personas que toman malas decisiones, son personas que desprecian a Dios. Y el fin de la necedad es el juicio. Proverbios 1:24 lo describe. Es el llamado de la sabiduría y el rechazo de los necios. Y el resultado, comerán del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Hermanos, cuando actuamos neciamente, nos alimentamos de esa misma necedad al final. Si hoy estás aquí, mis hermanos, Dios te trae este devocional y te reconoces en esta descripción, si has estado viviendo como si Dios no existiera, como si tus decisiones no tuvieran consecuencias eternas, quiero decirte algo, mis hermanos, con amor y con mucha claridad. Tu necedad te va a llevar al infierno. Y no es un juego, no es una exageración, mis hermanos, es la enseñanza de la Escritura. Tú no tienes temor de Dios y sin temor a Dios no tienes sabiduría. Y sin sabiduría estás perdido. Por más que vayas a la iglesia, por más que conozcas de Dios, si no te sometes a Dios en Cristo, tu tiempo en la iglesia, tus ofrendas, tus obras, al final son camino de muerte. Pero hay esperanza, mis hermanos, y esta esperanza no está en que te esfuerces más, sino en que en la gracia de Dios te rescata. El temor a Jehová en la nueva alianza, Cristo nuestra sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y además este versículo es uno de los más importantes en toda la escritura para entender la relación entre la sabiduría y la salvación. Tesoros, el término que usa aquí el escritor Pablo. La sabiduría no es algo superficial, es profunda, valiosa, digna de ser buscada, como la plata. Así lo dice Proverbios 2:4. Tesoros escondidos, luego dice la palabra escondidos, no están a la vista, no son evidentes para el mundo. Solo los que tienen los ojos espirituales abiertos pueden verlo. Y esto es lo que nos conecta con 1 Corintios 2:7 al 10, cuando dice que la sabiduría de Dios es misterio, pero Dios lo ha revelado por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando vienes a Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando empiezas a vivir una vida en Cristo, el mundo te dice que estás loco, que has perdido la razón. No, la he recobrado, porque ya nuestra vida es totalmente contraria a la conducta de este mundo.
Luego dice que todos. No hay sabiduría fuera de Cristo, mis hermanos. Si estás fuera de Cristo, estás fuera de la sabiduría. Si estás en Cristo, tienes toda la sabiduría que necesitas y no hay sabiduría adicional que necesites buscar. Jesús dijo en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en juicio, en el día del juicio, con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón está en este lugar. Y eso fue en el lugar donde más Jesucristo predicó. Y en ese lugar despreciaron la sabiduría, despreciaron a Cristo, despreciaron a Dios, despreciaron la salvación. Jesús es mayor que Salomón. Salomón era sabio, Jesús es la sabiduría. Salomón dio consejos, Jesús es el consejo. Salomón enseñó el camino, Jesús es el camino. La cruz, mis hermanos, la sabiduría que parece locura, pero revela el temor a Jehová. Primera de Corintios 1:18, y es un pasaje clave para entender los valores o la inversión de valores en la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, el mundo mira la cruz y ve fracaso, derrota, debilidad. Un hombre que muere colgado entre dos ladrones. No parece sabio, ¿cierto? Parece un perdedor. Pero Pablo dice, lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué hace que la cruz sea sabia? Dice, hermano, la cruz revela el temor a Jehová en su máxima expresión. En la cruz vemos simultáneamente la santidad de Dios. El pecado es tan ofensivo que requiere la muerte del Hijo de Dios. La justicia de Dios. El pecado debe ser castigado y el castigo es la muerte. El amor de Dios. Dios mismo provee el sacrificio para salvarnos a nosotros los pecadores. Como dice Romanos 3:25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mis hermanos, la cruz es el lugar donde la justicia y el amor de Dios se encuentran. Y Él contempla su cruz con fe, teme a Dios. Mis hermanos, el que contempla la cruz con fe, teme a Dios, porque ve la severidad del juicio y ama a Dios porque ve la grandeza de su gracia. Mis hermanos, la cruz es la derrota de la sabiduría humana. ¿Qué dice 1 Corintios 1:22 al 24? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Los judíos querían un Mesías poderoso, los griegos querían un filósofo sabio, Dios les dio un Mesías crucificado. Eso es sabiduría divina. La salvación no viene por un poder militar ni por un conocimiento filosófico, sino por la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Decimos, la cruz es el fundamento del temor a Jehová. Hebreos 12:28 al 29 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice más, el temor a Jehová es el nuevo pacto, no es un miedo al castigo, porque Cristo ya sufrió por nosotros, sino reverencia profunda ante Dios, que es santo, 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 que requirió y que exigió la muerte de su Hijo, y tan amoroso que dio a su Hijo para salvarnos. Esto es locura para el mundo. Y eso tiene que, hermano, llevarnos a entender cosas tan profundas de Dios. Confiar en un Dios todopoderoso, que está en control y que está en control de todo, aún en la cruz de su Hijo. Mis hermanos, Proverbios 2:10 al 11 nos dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, la inteligencia te conservará. Hermano, la sabiduría no es algo que se queda afuera, entra. No es un libro que consultas, es una persona que te habita. Cuando Cristo mora en tu corazón por la fe, la sabiduría mora en ti
Y cuando la sabiduría entra, el temor a Jehová entra contigo. ¿Qué significa que la sabiduría vive en nosotros? Significa que tenemos la mente de Cristo, lo dice Primera de Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No tienes la mente de Cristo en el sentido de la omnisciencia, pero sí tenemos la capacidad de entender las cosas espirituales, porque el Espíritu Santo nos ilumina. Significa que el temor de Dios gobierna tu vida. ¿Qué dijo Jeremías 32:40? Pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. El temor de Dios no es una emoción pasajera, mis hermanos, es una disposición permanente del corazón. Significa que somos transformados. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos, el temor a Jehová es el crecimiento en la sabiduría. Proverbios 9:10 nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pero también es el progreso de la sabiduría. No es solo el punto de partida, sino el camino entero. Es lo que dice Proverbios 1:5. Oír al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mis hermanos, el sabio nunca deja de aprender porque nunca deja de temer. El temor a Dios no es estático, mis hermanos, es dinámico. Y a medida que creces en el temor de Dios, creces en sabiduría. Mis hermanos, el devocional describe 7 horas de sabiduría en el creyente. Primero, la sabiduría te guía. Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. El temor a Jehová nos guía porque temes desviarte de su camino. Como dice Proverbios 14:26, el temor de Jehová hay fuerte confianza y esperanza tendrá sus hijos. El que teme a Dios no confía en sus propios pasos, confía en la dirección de Dios. La sabiduría protege. Dice Proverbios 2:11, la discreción te guardará, la inteligencia te conservará. El temor a Jehová te protege porque te hace consciente del peligro del pecado. Como dice Proverbios, con la misericordia y la verdad se corrige al pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El que teme a Dios no se acerca al borde del precipicio porque sabe que caerá. La sabiduría te redarguye y disciplina. No desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Proverbios 3:11 al 12. El temor de Jehová te hace recibir, mis hermanos, la corrección con humildad. El temor a Jehová es enseñanza de sabiduría. Antes del honor está la humildad. El que teme a Dios sabe que la disciplina es amor, no castigo. Lo dice Proverbios 15:33. La sabiduría nos enseña y madura. El temor a Jehová es la actitud del aprendiz. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el que teme a Dios nunca cree que ya sabe suficiente. Siempre está dispuesto a aprender. La sabiduría te anima y consuela. El temor a Jehová no es un miedo paralizante, mis hermanos, es una confianza firme, como dice Proverbio 14:26. En el temor de Jehová hay fuerte confianza, y el que teme a Dios sabe que está en las manos soberanas de Dios y está en paz, aunque esté en medio de la más grande tormenta, aunque esté en más grande adversidad. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir pronto y oportuno socorro, de saber de que nuestras oraciones son escuchadas y Dios va a intervenir en ellas. Dice la Escritura, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, lo dice Santiago, y Él dará abundantemente. Pide a Dios sabiduría para tomar tus decisiones. No te apoyes en tu propia prudencia, reconozcámoslos en todos nuestros caminos, como dice el Salmo 36. La sabiduría cambia nuestros pensamientos y deseos. El temor de Jehová renueva nuestra mente. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Cuando tememos a Dios, tus deseos cambian. Lo que antes te atraía, ahora tú lo repugnas porque sabes que ofende a Dios. La sabiduría perdona tu pasado y sostiene tu futuro. El temor de Jehová te lleva a la cruz, donde tu pasado es perdonado.
Como dice el Salmo 134, contigo está el perdón para que sea reverenciado. El perdón nos lleva a temer a Dios y el temor a Dios nos lleva a confiar en Él, pasado, presente y futuro. Mis hermanos, el hombre que teme a Dios es un hombre que ora, no es un hombre que confía en su propia inteligencia, es un hombre que reconoce su dependencia total de Dios. ¿Y eso qué nos lleva? A humildad. El temor a Dios te hace pequeño, te das cuenta de quién es Dios y quién eres tú. Y podemos decir como Jeremías, ay de mí, que soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. El que teme a Dios clama, porque sabe que no puede salvarse a sí mismo. El temor a Dios, que es sabiduría, lo lleva a confiar, a depender. Como dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Nos lleva a perseverar. El temor a Dios nos mantiene y te mantiene clamando. No es una oración de una vez, es una oración constante. Mis hermanos, entendamos este principio, que nos ahorraríamos una cantidad de problemas. Si la sabiduría de Dios está en nosotros, es Cristo, hermanos, que nos guíe todo el tiempo, que ese es el camino, la verdad y la vida. Pensemos en esto y meditemos en verdades fundamentales. ¿Tienes temor a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que la santidad de Dios te hizo temblar? ¿Cuándo fue la última vez que la grandeza de Dios te hizo adorar? ¿O has perdido todo sentido y asombro ante Dios? Busca la sabiduría como plata. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Corres a la palabra o corres a tus propios recursos, a tus propias emociones y sentimientos? ¿Valoras la sabiduría más que el dinero, el placer o la comodidad? ¿Despreciamos la sabiduría? ¿Nos molestamos de la predicación cuando confronta nuestro pecado? ¿Evitamos leer la Biblia porque sabes que te va a incomodar? Si es así, mis hermanos, la escritura dice que eres un necio. Queridos hermanos, hay una advertencia seria en la Biblia, en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si no estás en Cristo, si no estás en la sabiduría de Dios, puedes ser inteligente, educado, exitoso, pero es un necio espiritualmente y tu necedad te llevará al juicio eterno. No tienes temor a Dios, tienes temor a las consecuencias, pero no a Dios. Quizás puedas estar en ese punto, que temes a las consecuencias de tu pecado más que al mismo Dios. Entonces no es un temor reverente, es un temor que no te lleva al arrepentimiento. Hermanos, el temor a las consecuencias no te salva. Solo el temor a Dios te lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo que te salva. Mi querida familia, el destino final de la necedad no durará para siempre. El destino final de la necedad es que cuando estamos en Cristo, cuando llegamos a Cristo, allí termina la necedad. Pero si no llegamos a Cristo, ya sabe dónde termina la necedad. En Cristo, mis hermanos, dice que enjugará a Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios está en nosotros, en todo momento, en todo tiempo. Proverbios 8:35, así termina este devocional. El que me halla a mí, halla la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Proverbios 8:35 al 36. Mi querida familia, hermanos en la fe, este ha sido el devocional del día de hoy.